En esta noche estamos reunidos los hijos del Rey, los escogidos del Señor, la nación santa. Aquí no solo somos peruanos, sino somos los santos, los justos del Señor. Así que pues es una alegría, un gozo que aquí en esta ciudad de Chiclayo, pues este día miércoles se estén reuniendo gente, hijos de Dios que han recibido por el Evangelio las buenas noticias y que han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. ¿Dan gloria a Dios por ello? Amén. Haber encontrado a Jesucristo, que Él nos haya capturado con su amor, ha sido maravilloso y precioso para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por haber recibido a Jesús? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Recuerdan ese momento que alguien les habló, les insistió? Y que ahí ustedes en su quebranto pues volvieron su corazón al Señor y ahora conocen, entienden más de la gracia de Dios. Ya tal vez esas preguntas de si Dios es bueno, ¿por qué los niñitos de África tienen hambre? Se están disolviendo porque ya conocen más a Dios. Tal vez ya ahora entienden por qué el éxito de un cristiano no es el mismo éxito que el del mundo y no anhelamos tener el mismo éxito que el mundo. Para nosotros nuestra ganancia es Cristo. No están nuestros ojos puestos en las cosas terrenales. No queremos comernos el mundo. Para nosotros el viajar no es una prioridad. El tener un auto no es una prioridad. El vestir bien, el tener las cosas no es una prioridad. Nuestra prioridad es servirle al Señor. Y con el servicio a Dios, poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, nosotros sabemos que todas las demás cosas que el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de ellas, vienen por añadidura. Amén. Así que deben de estar gozosos en este lugar, alegres, porque lo más precioso ya lo tenemos. Tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Hijos de Dios, ¿listos para la palabra? Vayamos a Mateo capítulo 17. El día de hoy, miércoles, vamos a hacer nuestra confesión. La confesión que hice la vez pasada, les dije, caerán a mi lado y a mi otro lado, ¿cuántos? Pero el sueño a mí no llegará. Amén. A ver, dígalo. A mi lado caerán 1000. A mi otro lado caerán 10,000. Pero el sueño a mí no llegará. Amén. A nosotros no llegará. A nosotros lo que vamos a recibir en esta noche es la palabra de Dios, la palabra de fe. Llegaron a Mateo capítulo 17. El versículo 20. Jesús responde lo que estuvimos hablando el miércoles pasado para completar esta enseñanza acerca del ciclo de la fe. Vemos cómo inicia la palabra de Dios diciendo en el versículo 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, versículo 15, Señor, ten misericordia de mí, que mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué discípulos no lo habían podido sanar? No especifica la Biblia quiénes fueron, pero lo que sí sabemos por capítulos anteriores es que no fue ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Porque cuando esa historia cae en el versículo 14, que comienza a narrar de que Jesús sana a este muchacho lunático, Jesús, cuando se encuentra con el gentío o regresa el gentío, él viene de bajar del monte de la transfiguración, donde le estaba acompañando Pedrito, Juan y Jacobo. O sea, estos tres no estaban dentro del grupo que no pudieron sanar a este muchacho lunático. Se acercó su papá y le dijo, tus discípulos, hablando del resto, seguro por ahí estaban los demás, no pudieron sanar a mi hijo. Entonces Jesús le dice a todos ellos, no, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ya por el roche, ya queriendo saber por qué no pasó lo que debía pasar, porque Jesús les había dicho a ellos que las mismas cosas que él lo habían visto hacer, ellos también lo harían, ¿verdad? Pero ellos pues estaban con esta encrucijada aquí. Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no pudimos hacer lo que tú acabas de hacer? ¿Que lo habían intentado o no? Sí lo habían intentado. El papá de este muchacho se queja con Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron hacerlo. Entonces, ya por el roche y la palta,
se acercan a Jesús aparte y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Alguna vez te has preguntado al Señor Jesús: Señor, Padre, ¿por qué oré y se murió? ¿O por qué creí en esto y no pasó? ¿No nos ha pasado a veces? Y el Señor tiene una respuesta para todos nosotros. Dice Jesús acá: Jesús le dijo, la razón por la cual las cosas que deberían pasar según la voluntad de Dios no suceden es por vuestra poca fe. Digan: poca fe. No era que ausencia de fe, sino era una poca fe. En la traducción original esta palabra significa eloijopistos. Voy acá a abrir mis notas para poder acá ver esta esencia de esta palabra y también la gran importancia que tiene. Esta palabra poca fe es eligopistos. Poca fe. Eligo, que es poco, y se acuerdan que era certeza, pistis, ¿verdad? Certeza, fe, credencial, credibilidad, pistis. Y poca fe en el original está escrito como: ustedes no pudieron echar fuera ese demonio por su eligopistos. Una palabra compuesta que hace referencia a la poca fe o falta de confianza. La poca fe no es otra cosa que falta de confianza. Y esta falta de confianza es la que nosotros debemos evitar. Dile a tu vecino: yo quiero evitar la falta de confianza. No que no confíes, ¿ok? No estamos hablando de que tú confíes o no en el Señor, sino que te falte confianza en el Señor. Eligopistis. Y esta palabra, falta, vamos a centrarnos en logos, es falta de, hasta cierto punto o breve. O sea, Jesús le está diciendo: porque su fe llegó hasta cierto punto, o porque su fe fue breve. Esta palabra, eligos, tiene que ver con estas dos características. Primero con cualidad y luego con tiempo. Entonces yo quiero, para iniciar este ciclo de la fe, que ya vimos que lo primero es el conocimiento de la palabra, segundo es la confesión, vamos a ver estos puntos que nos toca, es comenzar a desmenuzar lo que es la falta de confianza. Porque nosotros cuando venimos aquí a la iglesia y estamos aquí, ¿cuántos de ustedes se van igual que ingresaron? A ver, levante la mano y diga: yo me voy igualito, es más, me voy más triste. Nadie, ¿verdad? Se van y quieren echar fuera demonios, quieren hablarle a esa situación, van animados en fe. Pero esa fe se puede convertir en falta de confianza en el Señor, porque puede ser una fe breve o una fe que le falta una cualidad. Vamos a definir esta palabra, eligos, en estas dos imágenes, ¿no? Utilizaremos para decir que esta palabra significa faltar algo para alcanzar, ¿ok? Cuando habla la palabra de Dios, el higos, acerca de falta de fe, habla dos imágenes. La primera imagen es en una línea de tiempo breve. Imagínense que este es el inicio. Bueno, para su lado que ustedes me están viendo, hacia mi izquierda, ustedes para su derecha. Este es el inicio de nuestra fe. Hemos recibido por fe y vamos avanzando en fe. Pero es breve, se corta acá. Y la manifestación de nuestra fe estaba más adelante, en el tiempo. Por eso es que la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 6, 12 y 15. ¿Qué dice Hebreos 6, 12 y 15? Yo lo leo ahí, a ver, dice Hebreos 6. Vayan a su Biblia, porque estamos viendo qué es la falta de fe para entenderla. La falta de confianza. No es que no haya fe, sino que esta fe le falta algo. Es breve y falta una cualidad. Hebreos 6, 12, 15 dice así. ¿Están acá conmigo? ¿Llegaron en sus Biblias? A fin de que no os hagáis, ¿qué dice la palabra? Perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y ¿qué? Fe y paciencia. Fe y
paciencia. La paciencia es una cualidad, es una característica para que tu fe no sea poca fe. Porque en este sentido de la palabra hiligos, la primera imagen es que en esta línea de tiempo, tú necesitas paciencia, mantenerte firme en lo que has creído para ver la manifestación de por lo cual tú estás creyendo. ¿Estamos hasta aquí todos? Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, a excepción, como les digo, de Pedro, Juan y Jacobo, les dice, cuando ellos ya en el roche dicen, Señor, ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Y Jesús le dice, eligopistos, por su falta de fe, porque su fe fue breve y le faltó también una cualidad. La primera cosa que tenemos que nosotros aprender con respecto a nuestra fe es que nuestra fe no puede ser temporal. Tenemos que mantener una fe, ser permanentes en la fe. ¿Ok? Ser permanentes. Una vez estuve hablando con los servidores de acá de la iglesia local acerca de qué le gusta a Dios o en qué se agrada el corazón de Dios. Y a veces uno piensa que Dios se agrada en la intensidad de las cosas. Porque a veces cuando uno quiere servir, o a ustedes también les ha pasado, porque a todos nos ha pasado, cuando se nos da el privilegio de servir la primera vez y recién estamos fresquitos, ahí sirviendo al Señor, no estamos metidos con todo ahí como que intensos, ya que estamos ahí queriendo servir. El servicio es solo el día el miércoles, pero tú quieres servir el lunes, el martes, el jueves, el viernes. Yo les digo, y el pastor nos decía, algunos de los jóvenes ya ni viven en sus casas, mándenlos a sus casas, ya sus papás estarán preguntando por ellos. Porque a veces somos intensos, pero no constantes. Y lo que la Biblia enseña acerca de la fe, para que no sea una poca fe, es que no tiene que ser intensa en el sentido de que tú tienes que tratar de creer así o estar intenso por algo grande, sino que tienes que ser constante en tu fe. No intenso en la fe, sino constante en la fe. ¿Cuántos dicen amén por ello? Jóvenes preciosos, si hay algo que adolece esta generación y todos nosotros, es la constancia para hacer las cosas. Porque si bien es cierto, vivimos en un mundo donde todos estamos queriendo hacer las cosas ya rápido y nos emocionamos por un trabajo, por un emprendimiento y por otras cosas, pero lo que falta y que hay que aprender de la generación anterior es ser constantes y perseverantes. No podemos renunciar y rendirnos cuando las cosas nos salen bien. O renunciar y decir, bueno, hasta acá nomás, mejor me voy a hacer otra cosa. Y están ahí pululando, decía alguien, de aquí para allá. Y eso hasta también puede pasar en las relaciones. Porque no te dieron bola acá, te vas para allá. Y si no te dan acá, te vas para allá. Y al final estás tan, tintum. Pero uno tiene que ser, ¿qué? Jóvenes, ¿qué tienen que ser, varones? Si se quieren casar, ¿qué tienen que ser? Ay, mi hermana, perseverante, dice. No respondieron tan. Bueno, si quieren casar, tienen que ser constantes y perseverantes. Bueno, con respecto a esto que habla la fe y lo que habla la palabra de Dios, si hay algo que tenemos que aprender de la palabra, es que nuestra fe no tiene que ser una fe breve, de un poco tiempo, de un momentito, de un ratito, sino que tiene que ser una fe que permanece. Y es por eso que esta primera palabra, que es el ligopistes, esta imagen, esta definición, es que nuestra fe, para que alcance, para que llegue a recibir lo que Dios tiene para nosotros, que ya nos ha dado, hay algo que agregarle a nuestra fe, y esto es paciencia. Una paciencia que no es ser paciente, pues brazos cruzados, sino es ser perseverantes. Esperar y aguardar pacientemente. La paciencia no es, bueno, echarnos a dormir ya el momento que Dios lo haga, sino seguir con la misma convicción. Por eso dice fe y paciencia. Paciencia en la fe que hemos tenido. No paciencia en nosotros mismos decir, bueno, ya el momento que Dios lo haga, lo hará. Los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, nosotros tenemos que aprender a saber que nuestra fe tiene que ser perseverante y tiene que ser constante. Amén. El otro lado de esta palabra es acerca de la cualidad de alcanzar una fe. Cuando el Señor le dice poca fe, le está hablando acerca de una medida de la que en su fe no pudieron alcanzar. ¿Para qué? Para que puedan ver este milagro de que el demonio salga fuera de este joven.
No pudieron alcanzarlo. ¿Por qué? Porque su fe no llegó a alcanzar esta medida. ¿Qué significa esto con la palabra de Dios? Bueno, hemos visto, y hacemos aquí, no tengo imagen de barras, pero ustedes han visto un cuadro gráfico de barras, ¿verdad? Donde pues hay un valor 0 en el piso y un valor máximo arriba. Supongamos que es 10. Entonces, si hay un valor de 2, la barrita sube hasta acá. Después, si hay un valor de 5, hasta la mitad. Si hay un valor de 10, y hasta arriba, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de falta de fe, cuando Jesús le dice por su poca fe o falta de confianza, también les está diciendo a su fe les faltó una cualidad. Y esta cualidad era la de actuar en fe. Ya no solo era creer ni hablar, sino también era actuar en fe. Poca fe es cuando tú te quedas en conocer algo de Dios, a veces en hablar algo con respecto a la palabra, pero no actúas conforme a ella. Hebreos 10, 35 y 36. Dice así Hebreos 10, 35 y 36. Esta es la palabra de Dios, amados. Nosotros somos la iglesia que no esperamos escuchar de parte de nuestro Dios. Cuando les preguntamos por qué no vemos los resultados que esperamos por vuestra poca fe. No vamos a ser de ellos. Hebreos 10, 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué? ¿Qué tiene tu confianza en el Señor? A ver, dite para ti mismo, di, mi confianza en el Señor tiene gran galardón. ¿Hay recompensa para los que confían en el Señor? ¿Estás confiando en el Señor? Te aseguro que tienes una gran recompensa. Hay un galardón del Señor para tu vida. Entonces, dice, porque os es necesaria, ¿qué? ¿Qué es necesario para el creyente, para nosotros? La paciencia. ¿Para qué? Habiendo qué. No dice para que habiendo conocido la voluntad de Dios, ni habiendo hablado la voluntad de Dios, sino dice para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis. Con la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, hay que escucharla, amén. Hay que hablarla, amén. Hay que hacerla, iglesia, hay que hacer. Quiero hacer una diferencia entre las obras de la carne, o las obras para alcanzar algo de Dios, y las obras que tenemos que hacer, que la Biblia lo define buenas obras. Efesios 2:10. Quiero que lean conmigo y todos a una voz vamos a leer. Dice así, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Es un pasaje conocido y comienza porque somos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les hago una pregunta a la iglesia de la gracia de Zoe. ¿Dios está enojado con las buenas obras? ¿Dios quiere que no andemos en buenas obras? Dios está interesado en nuestras buenas obras. Y la Biblia habla que las buenas obras son parte de nuestra fe. Tus buenas obras son parte de tu confianza en el Señor. Estas buenas obras no están exentas o no están en un lugar, digamos, en un apartado diferente dentro de la gracia de Dios, sino que la fe que nosotros hemos recibido, que hemos oído, que hablamos, tenemos que actuar en ella. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Hablas la voluntad de Dios? Ahora, ¿haces la voluntad de Dios? Amén, tenemos que decir amén. Es nuestro deseo y es lo que nosotros debemos procurar, porque hemos sido creados en Cristo Jesús. Es más, la Biblia dice porque somos hechura suya, hablando acerca del que el poder para hacer las buenas obras no dependen de nosotros mismos. El poder para actuar y caminar bien, para darle la gloria a Dios, es primero que entendamos que somos hijos de Él. El poder para la obediencia, que está dentro de la fe, no es la ley, sino es el amor de Dios. 1 Corintios 13:13 dice que ahora pues permanece
la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande, el que sostiene todo esto, es el amor. Un ambiente para que tú obedezcas es un ambiente de amor. Podemos decir y saber si una persona no está entendiendo o no está caminando conforme a la palabra de Dios, es porque no está entendiendo acerca del amor de Dios. Olvidó algo acerca del amor de Dios. Dejó de meditar acerca del amor de Dios. Piensa que está actuando en fe, pero no está. Cuando Jesús fue a ver si había frutos en la higuera, digamos que vio hojas y no hubo fruto. Porque él deseaba, tenía hambre, dice la palabra, y quería comer de sus frutos. Porque la higuera estaba hecha para producir y para alimentar a las personas. Y cuando encontró esta higuera y no halló fruto en ella, le dijo que, y la maldijo y la secó. Porque a Dios no le agrada que solo sepamos para escuchar, para saber acerca de la fe, que confesemos acerca de la fe o confesiones de fe, sino que Él quiere que también que actuemos conforme a la fe que hemos creído, ¿verdad? Entonces, vayamos aquí entendiendo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué no pudieron ustedes echar fuera ese demonio? Que es la voluntad de Dios, que Dios vino para liberar al cautivo y les dio autoridad a ellos. ¿Por qué? Porque su fe fue breve y porque su fe no alcanzó esa cualidad para poder ser efectiva. Viniendo para acá, ahí en la esquina de Pedro Ruiz con Luis González, hay un letrero que dice efectiva F creo que dice, donde uno va y hace digamos que pide efectivo económico. Y ese efectivo económico sirve ¿para qué? Para canjear, para comprar cosas, ¿verdad? La fe que es efectiva es la fe que se ha materializado en nuestra vida, que nos hace vivir, andar, caminar. Y ese caminar es el que materializa, el que compra, el que canjea. Ya hemos recibido todo en Cristo Jesús. Y la fe genuina, la fe real es aquella que conoce, aquella que habla y aquella que camina en lo que ha recibido de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no solo sirve conocer y hablar para fe? ¿Por qué no solo sirve conocer de la fe y hablar para fe? Porque, como leímos el miércoles pasado en Santiago, la palabra de Dios dice que sin obras la fe no está completa. Sin obras la fe no está. Que es necesaria que nuestra fe tenga obras. Digamos que yo lo veo así en la palabra de Dios, que es el producto natural de la fe de Dios. Cuando hay una fe genuina de Dios, hay una fe que produce en nosotros una confianza para hablar, pero también para caminar en ella. Nosotros nos podemos asimismo evaluar y examinarnos si realmente estamos teniendo fe con respecto a algo. No solo porque decimos que tenemos fe. Ahora, el confesar cosas de la palabra no siempre aseguran que realmente haya fe en tu corazón. A veces tus confesiones pueden convertirse en simplemente una tradición. Como les dije la vez pasada, ¿no? Estornudamos y salud divina. Lo dices tantas veces y no meditas en la sanidad de Dios que al final se convierte en un cliché. Bueno, salud divina, sí, salud. Pero cuando no meditas en la palabra de Dios se convierte en eso. Mas si meditas y estás fresco, esto se convierte siempre en una palabra revelada que sale de tu boca. Ahora, con respecto a eso, no solo sirve conocer y hablar acerca de la fe. Miren lo que pasó con Pedro. Este episodio de Jesús sanando a este joven lunático siempre se encuentra después de la transfiguración, ya que cuando Jesús se reencuentra de nuevo con el gentío, ellos bajaban, de que Pedro estaba con Jacobo y Juan, y pues Jesús dice la palabra de Dios que los tomó, ¿no? Versículo 28 del capítulo 16, dice así, y esto solo lo voy a dejar acá en paréntesis, un día lo vamos a tratar. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, está hablando Jesús anunciando su muerte con sus discípulos, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Leen ahí lo que dice? Bueno, salió ahí. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Jesús a quién les está hablando, a sus discípulos. Este versículo a veces se malinterpreta o se toma desde una óptica para decir, bueno, que Jesús vino
para ellos y vino después. Pero lo que la palabra de Dios revela es que Jesús, hablándole a sus discípulos, les dijo que algunos de los que estaban ahí no iban a ver muerte hasta que vean el resplandor del reino, dice el original, hasta que vean la gloria del reino de Dios. Y el versículo siguiente le dice, 6 días después, Jesús tomó. No es que Pedro, Juan y Jacobo, pues, se fueron y se pegaron a Jesús. No, Jesús los seleccionó. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice que los tomó y los llevó al monte donde se transfiguró. ¿Dónde se cumplió esto que no iban a ver muerte hasta que vean el resplandor? Ahí nomás en el capítulo siguiente. Jesús les muestra a Pedro, a Juan y a Jacobo, les muestra el resplandor de la gloria de Dios. Así que confíen que Jesucristo viene pronto. Bueno, cuando ellos estaban aquí en el monte de la transfiguración, mientras ellos estaban pues con Jesús, dice que ellos vieron que resplandeció su rostro y sus vestidos se hicieron como la luz. Y aquí aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías. Entonces Pedro, pues ya saben cómo era Pedro, era arrebatado. Pedro agarró y dijo, Señor Jesús, permítenos hacerte unas enramadas, unas casitas, como unas tienditas para que ustedes puedan morar. Él quería que se quede ahí Moisés y quede Elías y se quede en Jesús así resplandeciendo. Y dice Jesús, y dice que mientras hablaba Pedro, mientras estaba tratando de hablar, que la nube que los rodeaba, que los cubría, habló y les dijo, este es mi hijo amado, a este oigan. Y tanto fue la voz del cielo que hizo que Pedro y Juan y Jacobo se arrodillaran y se postraran. Y luego ellos bajan y está esta historia de la poca fe. Ahora, antes de que ellos suban a este monte de la transfiguración, estoy haciendo una historia regresiva de lo que pasó. Nos vamos al capítulo 16 y vemos algo que seguro lo hemos escuchado. Es acerca de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes, si han participado de la iglesia católica, saben de lo que hablo, ¿verdad? Saben que la iglesia tomó este anuncio, esta afirmación, como que sobre Pedro, o el Papa Pedro, el primer Papa, se iba a fundar la iglesia de verdad. Y no es así lo que la Biblia enseña. Bueno, lo que dice acá en el capítulo 16, versículos 13, dice, viniendo, estamos regresando, ¿verdad? ¿Cuál es el último extracto que hemos tomado? Es Jesús diciéndole a sus discípulos que tuvieron poca fe. Antes de eso, estaban en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo. Y antes de eso, Pedro había hecho una confesión. Dice que ellos estaban preguntando, Jesús les preguntaba, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué ya? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petra, piedra viva, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, la afirmación de Jesucristo no es sobre Pedro, es sobre su confesión. ¿Y qué había dicho Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Sobre aquellos que confiesan Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre ellos las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora, más a donde quería llegar el punto, trato de darles un contexto para entender por qué la confesión no es solo importante. Porque miren lo que Pedro había confesado. Es más, si nosotros vamos a 1 Pedro 2, 4 y 5, ya ustedes lo anotan, yo se los leo rápido para avanzar. 1 Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándonos a él, piedra viva, hablando del Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas. ¿Quiénes son los Pedros? Nosotros, piedras vivas somos. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo estas son las buenas obras. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de las buenas obras, no estamos hablando de obras para alcanzar el favor de Dios.
Estamos hablando de aquellas obras que son sacrificios espirituales, que son agradables para Dios. Por eso es que Dios se agrada y ama al dador alegre. Porque el que da está actuando según lo que cree, según lo que habla, pero está actuando en fe. Por eso es que no solo basta confesar y decir, uy, el Señor es mi proveedor. ¿Estás dándole al Señor? Y quiero no coaccionar tu confesión, pero sí quiero llevarte a analizar que muchas de las cosas por las cuales el Señor nos llama poca fe, o que algo le está faltando a tu fe, es porque no estamos actuando según lo que decimos. A veces nos concentramos en la confesión. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuando te enseñan acerca de corregir al hijo, ay no, pobrecito. Es que me da pena. Bueno, poca fe. Te falta. Has tenido una fe breve, una fe que le falta esa cualidad del actuar en lo que ha creído y en lo que ha dicho. Miren lo que pasa con Pedro, a lo que iba a llegar. Versículo 21, ya después de que Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y le dice toda esta bendición a Pedro. Entonces, versículo 20 del capítulo 16 le dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pero eso ya lo sabían los discípulos. Desde ese momento comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? Muerto. Ya Jesús estaba anunciando su muerte. Y resucitar al tercer día. Y entonces la piedra Petro, el que había confesado, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, la manca. ¿Por qué la manca? Porque dice, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Comenzó a qué? Bueno, esta palabra es como que a prohibirle, digamos como que a forzar al Señor. Y le decía, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a ir a padecer y morir por los demás? Aquel que había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús ya lo regresa en Juan nomás. Le tuerce el pescuezo y le dice, bueno, él voltea y le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ay. Está duro eso. ¿Qué es lo que pasó acá? Aquel que sobre esa confesión tan poderosa se iba a edificar la iglesia. Pues bueno, sus acciones de Pedro en ese momento, hasta ese momento, no estaban de acuerdo a lo que él estaba profesando y creyendo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Cristo iba a venir a morir por la humanidad. Pero él comenzó a ver las cosas naturales. Comenzó a decirle a Jesús, Señor, quiérete. ¿Cómo te vas a ir a morir allá que te golpeen? Ámate, Señor. Y Jesús le dice, me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es falta de fe. Cuando uno no pone la mira en las cosas del Señor, sino en las cosas de los hombres, eso es falta de fe. La fe completa, la fe de este ciclo de la fe, que primero es conocer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Para eso venimos acá a la iglesia, para eso vamos al grupo GC. Porque esto es informativo, ¿verdad? Recibimos información, conocimiento, revelado por el Espíritu. Luego, si hemos recibido, lo guardamos en nuestro corazón. Pero ya nos toca a nosotros, pues, ya no que solo sea información, sino que también sea formación en nuestras vidas. Que eso que recibimos de Dios nos haga actuar según lo que hemos recibido. Por eso es que la declaración de Pedro en 1 Pedro 2, 4, 5 es completa. Dice que hay que acercarnos a la piedra viva. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A veces, cuando uno recibe sanidad, ha creído, conoció la voluntad de Dios,
ha confiado, ha hablado acerca de Dios, de Dios su sanador. Y a veces su actuar y su manera de desarrollarse no ha sido la manera que agrade a Dios, un sacrificio espiritual para Dios. Y eso ha hecho retroceder a buena obra que Dios quiere con él, o ha hecho que recaiga de la manera peor. Esto no tiene que ser gravoso para nosotros. De acá no tenemos que salir, nos han metido ley en SOE hoy día, creo. De acá ustedes tienen que salir diciendo, ¿estoy actuando en fe? Porque está bien, conozco, está bien, hablo, pero ¿cómo estoy actuando? Con lo que conozco, con lo que hablo. Y esto es muy importante, iglesia, para que el ciclo de la fe, como dice Santiago, que nuestra fe sea perfeccionada o sea completa, necesitamos actuar en lo que hemos recibido de Dios. La fe es poner nuestra vista en las cosas de Dios y no en los deseos humanos. No es solo fe para saber o decir, sino también para caminar en ella. Y para acabar, miren, no he entrado todavía a lo que íbamos a hablar, pero Dios nos dará oportunidad para seguir viendo acerca de las otras etapas de la fe. Pero miren Hebreos cómo se desarrolla. Para mí, y yo sé que para ustedes también, quien inspiró estas escrituras es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y no hay nadie mejor que nos pueda enseñar acerca de la fe que el mismo Espíritu de Dios. ¿Y cómo comienza desarrollando el Espíritu de Dios acerca de la fe? Dice así, Hebreos 11. Hebreos 11:1 habla acerca de ¿qué? De concepto, de definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Concepto de lo que es fe. Definición de lo que... ¿Lo sabemos de memoria o no? Amén. Está bien saberlo. Amén. Ahí iniciamos. Está bien saberlo. Luego estamos viendo que la fe nos da un conocimiento. Por esta fe nosotros entendemos cómo ha sido creado el universo. Versículos 2 y 3. Versículo 4 habla acerca de nuestra boca. Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Sacrificio de qué? ¿Qué habla para nosotros? Un sacrificio. Hablar acerca del sacrificio de Cristo. Versículo siguiente. ¿De qué habla? Porque no se queda la fe solo en un sacrificio de palabras. Dice versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando uno va a Génesis 5:22, uno se da cuenta y la palabra comienza diciendo, caminó Enoc con Dios. Esa es fe también. Caminar con Dios también es fe. Está bien declarar, confesar, aleluya, es una parte muy importante. Pero en este desarrollo de nuestra fe es importante saber, hablar y caminar, actuar, vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra caminar es halak, que significa que no se movió o procedió conforme a la voluntad de Dios. Tu fe, esa fe para que no sea poca fe, no que sea la fe que Jesús dijo, que mueve montañas, tiene que ser una fe que se mueve, que procede conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es para caminar con ella. La palabra de Dios es para caminar con la palabra de Dios. A veces hemos perdido el sentido de las buenas obras. No, porque entendemos que a veces la ley y la gracia, o las buenas obras y la gracia de Dios, ahí tienen un choque, cuando no es así. El verdadero lugar donde se producen las buenas obras es en el lugar de la gracia. En el lugar de la gracia realmente se producen las buenas obras. Y nosotros tenemos que entender que la fe, o sea, la palabra de Dios, viene a nuestra vida no solo para escucharla. De aquí no queremos que los miércoles, domingos, ustedes que vienen a alabar a Dios, salgan habiendo solo escuchado algo. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es irnos de acá, despedirnos y escuché una buena palabra. No. El deseo de Dios es que tú camines en lo que has escuchado. Por eso es que siempre los mensajes son prácticos también. Escuchas las cosas de parte de Dios y aunque no haya una dirección práctica acá desde el púlpito en hacer esto, yo sé que el Espíritu Santo de Dios te está hablando ahí para que puedas caminar, poner por obra esa palabra que has escuchado. Y esta es fe.
Ese es lo contrario a la poca fe. Esa es la fe que Dios necesita para mover este monte de aquí y echarlo para el mar. Por eso es que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué era lámpara la palabra? Para su manera de caminar, para su manera de actuar. Amén, jóvenes. Amén, iglesia. La palabra de Dios viene a nuestra vida para caminar en ella. ¿Cómo respondes tú al amor de Dios? Con obediencia. ¿Cómo respondes tú a ella? Con obediencia. Y la palabra de Dios dice, 1 Juan, capítulo 4, porque esto es importante también recordarlo. A ver, 1 Juan capítulo 4, para terminar. Si me avisa mi reloj. 1 Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Y nosotros hemos conocido, comienza ahí, conocer, saber, pero también ¿qué hemos hecho con el amor de Dios? ¿Qué hemos hecho? Creído en el amor de Dios. En el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, sin embargo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué? Habla de buenas obras y aborrece a su hermano, ¿es qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, también ame. ¿Por qué las oraciones de fe a veces son estorbadas? Jesús dijo, y la palabra dice que nosotros en nuestras oraciones o antes, después de elevar manos santas, vayamos y tengamos una actitud de que de enmendar las cosas, ¿verdad? De corregir las cosas, las que tienen que ser corregidas. Porque es muy importante para tus oraciones que no sean estorbadas. Y tú puedes decir, no, es que yo estoy orando mucho al Señor, pero a lo mejor no te das cuenta que esa fe está siendo estorbada tu oración. Porque conoces la voluntad de Dios. Ya vienes a la iglesia, tienes 5 o 6 años conociendo la voluntad de Dios. Hablas ya un lenguaje cristiano, sabes lo que tienes que decir. Pero hay que poner atención en nuestra manera de vivir. No tratando o creyendo que esta manera de vivir nos va a acercar a Dios, sino por el contrario, porque estamos cerca de Dios. Hemos sido creados para estas buenas obras, que no son gravosas, que no son pesadas. Y todo aquel, y esa es la fe que vence al mundo, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Dónde inicia y dónde acaba nuestra fe? En el amor de Dios. Iglesia de Dios, preciosa, bendita de Dios, vayámonos de este lugar sabiendo lo que ya tenemos que hacer, porque hemos hablado de fe en este tiempo. ¿Saben ustedes acerca de la fe? ¿Saben ustedes acerca de las confesiones de fe? Es solo que pidan guía al Espíritu de Dios. Señor, ahora ayúdame a actuar en la fe que he recibido, porque tal vez tú estás creyéndole al Señor por un milagro económico. Lo pongo ahí, un milagro económico, de ejemplo. Y hablas,
fe y tú hablas y sabes lo que dice la palabra, y cuando vienen esos pensamientos o esas deudas por pagar, tú hablas. Pero ¿cómo estás caminando? ¿Qué estás haciendo? Porque sigues tú no siendo sabio con el dinero, porque sigues tú creyendo que lo que basta pues para un milagro es solo conocer y confesar. Pero sí necesitas aprender por la palabra, no te lo he dicho, no me lo estoy inventando, la palabra de Dios respalda acerca de las buenas obras o el caminar conforme a lo que hemos creído. Y esas cosas específicas de Dios, Dios te las va a ir mostrando. Primer principio para dejar de ser misio: ser un dador. Porque si tú no eres dador, vas a creer, saber un montón de las promesas de Dios, de la bendición de Dios. Te vas a cansar de hablar de la bendición de Dios, pero te vas a decepcionar y te vas a desilusionar cuando no veas que no te alcanza con conocer y con hablar. Porque eso es poca fe. Necesitamos caminar en lo que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, no entramos a los otros puntos, memoria de fe, pero ya seguro el otro, no, de acá a un tiempo, pues ya llegan nuestros pastores ya. Ya seguro que Dios, por el Espíritu de Dios, encajará todo, nos dará un tiempo para seguir hablando de fe. Pero qué bueno es haber terminado en esto. Dios quería que terminemos en esto, en el sentido de estas dos enseñanzas que hablamos acerca del ciclo de la fe, cómo opera la fe, para no decepcionarnos nosotros mismos y también tenerla clara. Nosotros también tener clara. Los principios de Dios han sido creados para movernos en los principios de Dios. La obediencia no está ajena a la gracia de Dios. La obediencia es parte del creerle a Dios. ¿Cómo yo puedo saber si le estás creyendo a Dios? Sácame a mí de la ecuación. ¿Cómo tú puedes creer si le estás creyendo a Dios? O saber si le crees a Dios. ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás actuando? Tú puedes decir, sí, creer, saber que Dios es tu sanador. Puedes confesar que Dios es tu sanador. Pero ¿cómo actúas? ¿Te lavas 3 veces las manos? No quiero entrar en ese tema. Cada uno sabe qué es lo que Dios le habla ahí en su corazón y sabe cómo tiene que conducirse. Pero si uno le cree al Señor, pues uno tiene que actuar creyéndole al Señor. Si tú has depositado tu confianza en el Señor, es más, hasta ahí opera la fe para salvación. ¿Estás viviendo con miedo? ¿Estás viviendo con temor del mañana? ¿Temor del infierno? ¿Estás ahí que no quieres irte porque no sabes qué viene el mañana? Es porque tal vez cuando confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador no fue la fe de Dios. Fue simplemente una confesión para no hacer quedar mal a la persona que te invitó y para repetir, en fin. Pero cuando uno ya ha creído y ha confesado por esa fe genuina de Dios, no por esa poca fe, y actúa sin temor, pues camina sin temor. No está temeroso del mañana. Yo estoy muy feliz y alegre porque yo sé que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros. ¿Y por qué no me tengo que atar al éxito de esta tierra? ¿Por qué podría dejar ese sueño de comerme al mundo y de ser lo que tal vez tú imaginaste ser en tu niñez por seguir a Cristo? Porque yo sé que en la eternidad está lo más importante. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel, Jesús dijo, que se niega a sí mismo, que no pone su vista en las cosas que ponen los hombres, sino que las pone en Dios. Por eso les digo, amados de Dios, en amor, siempre. Si nos estamos comparando con el mundo para exigirle a Dios que por nuestra fe nos bendiga a la manera del mundo, estamos mal. Si para ti verte como gente que no conoce a Dios y dices, wow, Señor, bendíceme, quiero fe para tener lo que tienen los incrédulos, estás mal. Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús y es como hemos cantado hoy día, no nos falta nada. Nada nos falta. Hablando con una persona a quien amo mucho, le digo, ¿tienes para vestir? ¿Tienes para comer? Sí.
No, es que quería hacer otras cosas. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Y va a ser que sirviéndole a Dios, Dios te va a comenzar a añadir esas bendiciones que no traen tristeza. Porque cuántas veces, ministros, hemos hablado con personas que se van o dicen, no, Dios me ha bendecido con otro trabajo. Han creído por un trabajo, ahora el hacerlo por su trabajo, y ese trabajo es lejos de edificarse en la palabra de Dios. De dejar familia, de renunciar a servirle a Dios, etc. Muchas cosas. Yo sé que esa no es la voluntad de Dios. Y que no es el camino de Dios para bendecirte. Hay un trabajo de Dios que a lo mejor tú estás frustrado. ¿Por qué? Porque quieres más. Y como le dije a alguien, tal vez predicamos mucho de la inmoralidad, de las palabras, pero la codicia también es algo que debemos evitar. Y la codicia está hoy día disfrazada de buenas motivaciones y de buenas intenciones. Porque quieres más, quieres más, quieres más. Los hijos de Dios queremos más de la presencia de Dios, más de la voluntad de Dios, más de la dirección de Dios. Eso es lo que anhelamos, lo que queremos. Y cuando caminemos en ella, estoy completamente seguro que vamos a estar, pero happy, felices. Vamos a tener para nosotros y para dar a los demás. Cierren sus ojos. Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios.